Dios bendiga grandemente a todos los hermanos y amigos que reciben la palabra por estos medios. Este que le habla es el pastor David Arce de la Iglesia Cristiana Peniel en Enfield, Connecticut. Y durante este día, a causa de la Semana Mayor, la Semana Santa, he querido compartir con ustedes 7 puntos o 7 verdades bíblicas que se encuentran en las 7 expresiones que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Muchas de las personas que hablan sobre estas frases le llaman las 7 palabras y le vamos a llamar así para que usted entienda de qué es lo que estamos hablando. Aunque a mí no me gusta llamarle palabras, pues entiendo que fueron frases, expresiones que él hizo allí en la cruz del Calvario. Una palabra pues sería una sola palabra, así que vamos a llamarle expresiones que Cristo hizo, pero en cada una de estas expresiones se pueden ver una verdad bíblica. Y tal vez cuando usted las oye, cuando usted las lee, usted puede decir, hay mucho más de una, pero yo solamente quiero tocar una sola. Así que podemos aprender mucho de la palabra de Dios y estas expresiones se encuentran regadas por todos los evangelios. Cuando nosotros leemos los evangelios, yo voy a estar mencionándolas en el orden en cual se dijeron. Así que esté pendiente de esta palabra. Hemos orado para que el Señor bendiga sus vidas por esta palabra. Y cuando nosotros comenzamos a buscar la lectura bíblica, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, comenzamos primeramente en Lucas 23, versículo 34. Cuando Él está allí en la cruz del Calvario y Él dice las palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué verdad bíblica podemos ver aquí? Simplemente el perdón. Sabemos que el Señor estuvo predicando sobre perdonar al prójimo, amar al enemigo. Y muchas veces para amar al enemigo, primeramente hay que perdonarlo. Perdonar es algo que no es muy fácil. Yo no sé cómo será el perdonar para usted, pero muchas veces cuando tenemos que perdonar a alguien, internamente tenemos una lucha. Muchas veces hemos sido traicionados, muchas veces se ha hablado de nosotros, muchas veces se nos ha robado, se nos ha mentido, tantas cosas que nos pueden haber hecho. Nos han traicionado. Muchas veces nos sentimos como que si perdonamos a alguien, estamos dejando llevar una parte nuestra. Pero el Señor predicó sobre esto y el Señor practicaba lo que predicaba. Y mientras estaba allí, Él demostró su perdón diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón que Él predicó, el perdón que Él quiere que tú y yo vivamos, es el mismo perdón que Él estaba demostrando en aquel momento. No es fácil perdonar. Muchas veces nos pensamos, ¿cómo yo perdonaré a alguien que me ha hecho tanto daño? Pero si vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, aquellas personas le habían escupido, lo habían avergonzado, aquellas personas estaban quitándole la vida y aún así, Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que entender que con nuestras propias fuerzas muchas veces no es posible perdonar, pero cuando está el Espíritu de Dios en nosotros, cuando es el Señor el que habita en nosotros, el amor de Él es el que se refleja a través de nosotros. Por eso podemos perdonar a otros, porque Él es quien nos da la fuerza, Él es quien nos dirige y Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Pero podemos notar cuando leemos esta porción bíblica, que mientras el Señor decía esta frase, a la misma vez se estaban cumpliendo unas profecías. Hay unas profecías en los salmos, hay unos salmos que son llamados los salmos mesiánicos. Y en especial quiero hablarles sobre el Salmo 22. Y mientras esto estaba ocurriendo, y estas personas crucificaban al maestro, y estas personas se burlaban, dice que algunos soldados partían sus ropas, jugaban sus ropas para quedarse con ellas. Ahí en ese salmo podemos ver la expresión profética cuando esto se cumplía. Y el Señor, mientras perdonaba a aquellas personas, a la misma vez estaba cumpliendo una profecía. Pero entonces Él menciona la segunda frase, y esta la podemos ver en Lucas capítulo 23, versículo 43, cuando Él dice, y Él le habla a uno de los ladrones en la cruz, de cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y cuál es la verdad bíblica que podemos ver aquí? Simplemente una salvación instantánea.
¿Y qué yo quiero decir con una salvación instantánea? Cuando tú vienes al Señor, el Señor automáticamente te salva, te limpia con su sangre preciosa. Debemos entender que muchas veces queremos ver un cambio en nuestras vidas, pero este cambio no se ve en el momento. Pero yo te aseguro a ti que cuando tú vienes al Señor, el Señor te limpia y el Señor te sella con su Santo Espíritu. Te limpia con su sangre preciosa y ese aceite del Espíritu te sella para que el enemigo sepa que tú eres de Él. Ahora, el cambio en nuestras vidas muchas veces no es automático. El Espíritu Santo es el que día a día nos transforma y nos lleva a una imagen que es la que quiere que cada uno de nosotros tengamos. Pero una salvación que viene del Señor es una salvación instantánea. Ahora, yo quiero que tú entiendas lo que estaba pasando allí en la cruz. Cómo esto es una salvación que va etapa por etapa. Primeramente, yo quiero que tú entiendas que ambos de los ladrones en la cruz, igual que los demás, estaban burlando del maestro, porque así lo dice la palabra. Pero llegó un momento que uno de los ladrones reconoció quién era él. Y uno de los ladrones regaña al otro ladrón y dice: ¿no tienes temor que aún en nuestra misma muerte estemos haciendo esto? Primeramente, cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que reconocer nuestra maldad. Y Él le dijo: nosotros merecemos lo que estamos llevando. Nosotros hemos hecho mal. Y nosotros, para recibir la salvación, primeramente, tenemos que reconocer que hemos pecado, que somos pecadores. Y segundo paso, era reconocer que el Hijo de Dios no merecía aquella muerte. Reconocer que Él era el santo, que Él no hizo ningún mal, que Él era el único que podía salvarlo. Y aquel ladrón dijo: nosotros merecemos estar aquí, pero ningún mal ha hecho. Este sí es el Hijo de Dios. ¿Y cómo yo sé que él estaba pensando esto? Porque la conversación no era tan profunda. Primeramente, él clamó a él. Él hizo un clamor diciéndole: maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Primeramente, para alcanzar la salvación tenemos nosotros que reconocer que hemos pecado. Tenemos que reconocer que el único santo, que el único justo y que pueda darnos libertad es Él. Y tenemos que clamar a Él como hizo aquel ladrón. Decirle: yo quiero estar en tu presencia. Yo no sé si el que me oye en este momento necesita la salvación del Señor. Pero si tú lo necesitas, primeramente tienes que reconocer que tú has pecado, que no eres santo. Y segundo, tienes que reconocer que el único que es santo, que es puro, es el Señor. Que Él no merecía esa muerte, que Él la llevó por cada uno de nosotros. Tienes que clamar a Él para que Él te conteste. Pero qué hermoso es el Señor cuando trae una salvación instantánea a nuestras vidas. En aquel momento aquello fue instantáneo. Él le dijo: no, yo no voy a esperar que venga en mi reino. Él dijo: desde hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Qué lindo que no tenemos que esperar para una salvación, que la salvación está ahí en las puertas, que simplemente tenemos que reconocer nuestra naturaleza, la naturaleza de Dios, clamar a Él, y ahí Él está dispuesto para salvarnos. Eso fue lo que pasó con este ladrón. Bendito el nombre del Señor. Esto, yo creo que tú entiendes, hermano, que en el Salmo 51, 17 dice que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desecha. Cuando nosotros nos humillamos delante de Él, Él no nos rechaza. No importa cuál sea nuestra maldad. Si hemos sido ladrones, como fue el ladrón de la cruz, si hemos hecho cosas peores que la que Él hizo, si tal vez hemos hecho tanta maldad y pensamos que tal vez no lo necesitamos, déjame decirte, dice la palabra que por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Pero gracias a nuestro Padre Celestial, que dio a su Hijo unigénito para que tú y yo tengamos comunión con Él. Para que no nos justifiquemos nosotros, pero que por su sangre seamos justificados. Bendito el nombre del Señor. Ahora, en la tercera frase que dice el Señor en la cruz de Calvario, se encuentra en el libro de Juan, capítulo 19, del 26 al 27. Y Él dice: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, le dice a su amigo Juan. ¿Y cuál es la verdad que podemos ver aquí? Simplemente una responsabilidad y amor por la familia y por los amigos. El Señor, aún cuando estaba salvando la humanidad, estaba pensando en su familia, en sus amigos, en su madre y en su amigo, en Juan.
aquel que tenía una comunión grande con él, aquel que descansaba sobre su pecho, aquel que tenía una comunión súper fuerte con el Señor. Porque qué lindo sería estar nosotros recostados del Señor todos los días. Pero el Señor en aquel momento hablaba a su madre y hablaba a su amigo. Y yo quiero que tú entiendas que dice la palabra del Señor, lo dice en Éxodo 20:12 y en Efesios 6, también lo dice. Dice que debemos honrar a padre y a madre. Y el Señor Jesucristo en aquel momento se detiene, hace una pausa para honrar a su madre. El Señor Jesucristo era el hijo mayor. Y la Biblia no vuelve a mencionar a José después de Cristo haber cumplido los 12 años. Los estudiosos bíblicos dicen que tal vez José había muerto. No lo menciona. Y Cristo tenía más hermanos, pero Cristo era el hijo mayor. Era el que era responsable y en este momento está partiendo, va a morir. Y él dice, he ahí tu madre. Él deja una responsabilidad y qué lindo que cuando él deja una responsabilidad es porque tiene la confianza de que esa persona va a llevar esa confianza a cabo. Qué lindo que el Señor confíe en nosotros, poder ser amigos del Señor y que su confianza esté depositada en cada uno de nosotros. Así lo hizo el Señor. Bendito el nombre del Señor. Dejó a su madre con alguien responsable que tuviera cuidado de ella. Y le está diciendo a su amigo, yo confío en ti. Nuestra amistad es algo grande. No estoy depositando en tus manos cualquier cosa. Qué lindo cuando hay confianza. Porque no solamente tenemos que honrar a padre y madre. Dice la palabra del Señor, bendito el nombre del Señor, que hay amigo más unido que un hermano. Esto está en Proverbios 18:24. Hay amigos que son más unidos que un hermano. Y así era Juan. Ahora yo te digo, si tú tienes un amigo que es así, que se ocupa de ti, que siempre está atento a ti, que en las buenas está contigo y en las malas está contigo, no lo dejes perder. Porque hoy en día hay pocos amigos. Hay muchas personas que se llaman amigos, pero no son amigos verdaderos. Están contigo en las buenas, pero en las malas no quieren saber de ti. Pero allí, aún en la crucifixión, allí estaba aquel amigo. Allí estaba aquel discípulo, aquel apóstol, mirando, pendiente, cerca de la madre del Señor. Qué lindo que cada uno de nosotros podamos ser merecedores de que el Señor deposite su confianza en nosotros. Merecedores no lo somos nunca, pero de que el Señor lo haga por misericordia, qué hermoso sería, como lo hizo con Juan, bendito el nombre del Señor. Entonces, él llega a la cuarta expresión que se encuentra en Marcos capítulo 15, versículo 34. Y él menciona y comienza a clamar a Dios. Y él dice, está hablando en este momento y dice, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y cuál es el principio bíblico que aparece aquí? Simplemente es el pecado nos separa de Dios. Y tú te preguntarás, ¿pero qué pecado si él nunca pecó? Pero en aquel momento que él estaba siendo sacrificado por ti y por mí, todo el pecado del mundo estaba cayendo sobre él. Todas las enfermedades estaban cayendo sobre él. Toda la desesperación del mundo estaba cayendo sobre él. Todo el nerviosismo, toda la desconfianza, toda la mentira caía sobre él. Él nunca había experimentado pecado. Esto era algo nuevo para él. Y a la misma vez estaba experimentando el peso del pecado de todo el mundo. Él estaba siendo sacrificado por un pecado que no había cometido y estaba cayendo sobre él. Bendito el nombre del Señor. Y el pecado nos aleja de Dios. Dice Isaías 59:12 y lo voy a leer. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué cosa tan grande, que el pecado nos separa del Señor, como pasó desde el principio. Y ahora nuestro Señor dice que llegó la hora novena. En aquel tiempo se comenzaba a contar la hora desde las 6 de la mañana. Quiere decir que era alrededor de las 3 de la tarde. Y las personas cuando él clamaba pensaban que estaba clamando a Elías, a un profeta. Escucha cómo clama Elías.
pero él estaba clamando al Padre Celestial. Mira, no importa la situación que tú estés viviendo, hay que clamar al Padre Celestial. Ahora, yo quiero que tú entiendas que el Señor en este momento se siente separado de Dios, pero Dios aún estaba mirando sobre él. Pero el pecado no lo permitía vivir aquella comunión. Pero el Señor tuvo que despegarse de esta comunión por un momento para que tú y yo tengamos derecho a tener una comunión con Él hoy día. Él tuvo que sacrificarse en ese momento y separarse de esa comunión con Dios para que tú y yo podamos tener comunión con Dios aun cuando no lo merecíamos. Este fue el sacrificio que Dios estaba haciendo por medio de su Hijo Jesucristo allí en la cruz del Calvario. ¿No sería bueno que nosotros, si en un momento no hemos conocido del Señor, despreciáramos este sacrificio? Bendito el nombre del Señor. Por eso él clamaba, porque era algo que él no había experimentado. Bendito el nombre del Señor. Ahora, yo quiero que tú entiendas, él se sintió como que el Padre ya no estaba con él, simplemente por el peso del pecado. ¿Cuántas veces tú no te has sentido solo? ¿Cuántas veces te has sentido no solamente por el pecado, pero muchas veces en la tristeza, que no hay nadie contigo? Pero yo te aseguro que dice la palabra del Señor en el Salmo 27, versículo 10, que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Dios te recogerá. Bendito el nombre del Señor. Así que deja que Él sea tu confianza para que Él pueda hacer una obra linda en tu corazón. La quinta frase que Él menciona, bendito el nombre del Señor, se encuentra en Juan 19, 28. Y Él dijo, tengo sed, clamando para que se le diera algo de beber. Ahora, yo quiero que tú entiendas el principio bíblico que hay aquí. Y es simple. Cristo es el agua que salta para vida eterna, para saciar una sed espiritual. En aquel momento, el agua que él pedía no era un agua espiritual, pero él era digno para saciar toda sed espiritual. Bendito el nombre del Señor. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Cómo él le hablaba y le decía, si tú supieras el don de Dios, si lo conocieras, ¿y quién es que te pide de beber a ti? Tú le pedirías de beber a él. El maestro estaba dispuesto a dar de beber agua espiritual, la mejor del mundo. Y muchas veces se le negó el agua. Al principio esta mujer samaritana decía, tú te atreves a pedirme agua a mí siendo judío. Y ahora estas personas no le dieron agua, al contrario, le dieron vinagre. Le dieron de beber vinagre. Qué difícil es cuando esperamos algo y las personas que pueden ayudarnos, en vez de darnos la mano, nos dan la patada. Pero yo quiero que tú entiendas que había una profecía que tenía que cumplirse, bendito el nombre del Señor. Y él conocía que todo el trabajo ya estaba hecho. Él decía, él sabía que todo el sacrificio, ya su cruz, la cruz estaba allí, ya el sacrificio estaba allí, ya su sangre estaba siendo derramada, ya lo que tenía era que entregarle el Espíritu. Pero él no quería dejar esto sin cumplir la Escritura. En Salmo 69, 21 estaba la profecía sobre cuando él iba a beber este vinagre, cuando él iba a pedir el agua. Y aunque él podía morir y perdonar nuestros pecados, él no deja nada incompleto. Él quería dar de beber agua espiritual, pero para eso él tenía que cumplir todas las escrituras. Su sed física no fue saciada, pero nuestra sed espiritual sí fue saciada en aquel momento. Porque todo aquel que de él beba no tendrá sed jamás. Si tú no has bebido de esta fuente de agua de vida, yo te aconsejo que lo hagas en este momento. Y esto nos lleva entonces a la sexta expresión del maestro en la cruz del Calvario. Cuando en Juan 19:30 él dice, consumado es, completado es. Y aquí es donde le faltaba esta parte del agua. Por eso es que él menciona y dice, dame de beber, sed tengo. Y le dieron de beber vinagre. Ahora, yo quiero que tú entiendas el principio bíblico que está aquí. Porque a pesar de que él podía morir en aquel momento, él siguió cumpliendo una y otra profecía. La Biblia dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Dice que mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Y nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo es un Dios poderoso que cumple sus promesas.
Él cumple lo que Él ha prometido. Cuando Él ha profetizado algo, esa profecía tiene que cumplirse, bendito el nombre del Señor. Y a pesar de que Él podía entregar su espíritu en aquel momento, Él dice, ya he terminado, consumado es. Consumado es cuando Él bebió del vinagre. Porque nuestro Dios es un Dios que cuando Él habla, Él cumple. Él dice, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Él cumple lo que promete. Y cuando Él profetiza, Él cumple lo que profetiza. No es como hoy que tantas personas hablan tantas cosas. Y a veces se nos olvida de tanto esperar y nunca se cumple lo que las personas dicen. Pero nuestro Señor, su sí es sí y su no es no. Y Él no podía entregar su espíritu hasta que toda la escritura fuera cumplida. Hasta que todas las profecías fueran cumplidas. Qué lindo que ya Él dijo todo y dijo, consumado es. Ya puedo entregar mi espíritu. Ya puedo hacer, ya puedo libertar a este mundo del pecado. Porque he terminado de hacer todo lo que el Padre me ordenó. Y aquí en este mismo momento, Él entrega su espíritu. Pero yo quiero que tú entiendas que cuando dice Él entrega, es que Él lo está dando. Bendito el nombre del Señor. Nadie se lo quitó. Y aquí es que entramos en esta misma proceder con la séptima expresión del Señor. Está en Lucas 23:46. Cuando Él dice que todo está consumado, entonces Él entrega su espíritu, pero con una frase. Y Él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y cuál es el punto que tenemos que ver aquí? Que en vida y en muerte somos del Señor. Estemos en vida o muramos, somos del Señor. Dice Romanos capítulo 14 del 8 al 9 y lo voy a leer. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los vivos. Si el Señor hubiera muerto, simplemente, pues nos hubiera alcanzado perdón de pecado, pero entonces no podría reinar sobre los vivos si se quedaba muerto. Por eso Él tuvo que resucitar para ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Él lo era desde el principio del mundo, pero Él dejó su corona, Él dejó su trono para venir a vivir como un hombre, para sacrificarse por ti y por mí, bendito el nombre del Señor. Pero yo quiero que tú entiendas, hermano, que cuando Él murió, Él entregó su espíritu. Pero no es un motivo para tristeza, porque Él no se quedó muerto. Él resucitó, bendito el nombre del Señor. Esto debe ser motivo de alegría para cada uno de nosotros, que Él resucitó. Y cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él fue sabiendo lo que Él hacía. Y qué lindo, no debemos nosotros tener tristeza, sino sentirnos regocijados de que Él hizo esto por nosotros. No lo merecíamos, pero aún así Él tuvo misericordia. Dice Juan 10, del 17 al 18, y escúcheme bien. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y Él tenía la intención de tomar su vida para atrás. Él no se iba a quedar muerto. Él dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bendito el nombre del Señor. Así que el Señor no deja nada incompleto. El Señor cumple lo que has prometido. Y el Señor tiene el poder y la autoridad para poner su vida y tomarla. Él lo hizo por ti y por mí. Y en estas frases que Él menciona, allí en la cruz del Calvario, antes de expirar y entregar su vida, Él estaba abriendo sus brazos para ti y para mí. Qué lindo que tú y yo, si nos llega la muerte en un momento, podamos decir como dijo el Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Es bueno estar en las manos del Señor. Es bueno trabajar para el Señor. Pero que nuestra vida, en la vida y en la muerte, estén en manos del Señor. Estas 7 expresiones bíblicas nos enseñan una verdad. Que debemos guardar no solamente en la Semana Santa, sino todos los días de nuestra vida. Y dándole gracias a Dios por un sacrificio que hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por aquello que hizo por nuestras vidas. Y si hasta este momento, como aquel ladrón de la cruz, tú no le conoces, es momento de reconocer nuestra naturaleza.
que hemos sido malos y que Él ha sido bueno, y clamar a Él para que haya una salvación instantánea, para que Él limpie tu vida y para que te dé una vida eterna. Este que le ha hablado es el pastor David Arce de la Iglesia Cristiana Peniel en Enfield, Connecticut, que le saluda y le dice hasta la próxima. Dios les bendiga a todos.